Emiliano Zapata Salazar, conocido también como el Caudillo del Sur, líder revolucionario mexicano, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia agraria y los derechos de los campesinos. Su lema, Tierra y Libertad, resumía su demanda principal de distribuir tierras entre los campesinos. En este video conocerás su biografía y algunos datos sobre el Plan de Ayala, manifestación clara de las demandas agrarias y sociales del movimiento zapatista. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, noveno hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, Morelos. Su familia sobrevivía de la pequeña ganadería y de algunos cultivos. En los últimos 30 años, Anenecuilco estaba en conflicto por las tierras y aguas con la hacienda. Muchas tierras estaban concentradas en manos de terratenientes y grandes hacendados, dejando a los campesinos sin acceso a tierras para cultivar. Esta falta de acceso a la tierra era una fuente significativa de descontento. Los campesinos a menudo enfrentaban injusticias y abusos por parte de los propietarios de tierras. Las condiciones de trabajo eran a menudo precarias y los campesinos tenían pocos derechos laborales. Cuenta la tradición que Zapata, a los 9 años, al ver a llorar a su padre ante el despojo de sus tierras por el hacendado, su padre le respondía que nada podía hacerse. Zapata dijo con entusiasmo: pues cuando yo sea grande, haré que se las devuelvan. Desde joven recibió la influencia intelectual del profesor Pablo Torres Burgos, fundador del Club Liberal Melchor Ocampo, quien lo asoció a esta organización, así como el profesor Otilio Montaño, sobre las ideas anarquistas y revolucionarias. Habiendo perdido a su padre a la edad de 16 años, él, como su hermano mayor, Eufemio, heredaron un poco de tierra y unas cuantas cabezas de ganado, legado con el que debían mantenerse y mantener a sus dos hermanas, María de Jesús y María de la Luz. A medida que se intensificaban los problemas económicos y sociales en las zonas rurales, aumentaba el descontento entre los campesinos. Cuando tenía alrededor de 17 años, tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades, lo que lo obligó a abandonar el estado de Morelos y a vivir durante algunos meses escondido en el rancho de unos amigos de su familia. En 1905 participó en el Comité Municipal de Yautepec, que buscaba resolver problemas de tierras con la ciudad de Aclihuayán, y se dirigió a la Ciudad de México. Con ese propósito, al año siguiente asistió a una reunión sobre el conflicto agrario en Anenecuilco. En 1909, en las elecciones para gobernador, Zapata, miembro del Club Liberal Democrático de Morelos, apoyó al candidato independiente Patricio Leiva. En aquella época, las plantaciones de caña de azúcar devoraban grandes extensiones de terrenos públicos para ampliar el cultivo, y autosuficiente en agua y en mano de obra de los agricultores desposeídos. En ese mismo año, el gobernador Pablo Escandón dictó el decreto sobre revaluación general de la propiedad raíz del estado de Morelos, eliminando todas las disputas en curso sobre tierras, mares y montañas, a favor de quien expresó un decreto que afectaba los derechos que muchos pueblos despojados por las haciendas habían reclamado para ellos y que no les dejaba ver otra situación a sus problemas que la insurrección armada. La política agraria y la profunda desigualdad social que provocó el porfiriato estuvieron entre las causas profundas de la Revolución Mexicana, pero su causa inmediata fue la decisión de Porfirio Díaz de participar en las elecciones de 1910. El 11 de febrero de ese año se alistó en el ejército por sorteo para el 9º Regimiento del Ejército estacionado en Cuernavaca. El 18 de marzo fue instituido por influencia del dueño de la hacienda de Tenstepango, Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Díaz, quien lo nombró caballero para la Ciudad de México. Unos meses después asistió a una reunión secreta para discutir el Plan de San Luis, que incluía una solicitud para devolver tierras a la comunidad. En esta reunión se decidió enviar a Pablo Torres Burgos a San Antonio, Texas, para reunirse con Madero, quien nombró a Patricio Leiva como líder del movimiento, y si no aceptaba al propio Torres Burgos. Francisco I. Madero, fundador del Partido Antireeleccionista, se presentó en las elecciones de 1910, pero fue perseguido y obligado a exiliarse. Entendiendo la inutilidad del camino democrático, Francisco I. Madero desde el exilio lanzó el Plan de San Luis,
manifiesto creado el 6 de noviembre de 1910, en la que llamaba al pueblo mexicano a tomar las armas contra el dictador. Por su parte, Zapata no confiaba plenamente en las promesas del Plan de San Luis, que ya había elaborado Francisco I. Madero, y anteriormente había querido que se reconociera y legalizara la división de tierras que había hecho como jefe de la Junta de Villa de Ayala, mediante nombramientos. Posteriormente a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y su exilio en París, y durante la presidencia interina de Francisco León de la Barra, rápidamente surgieron diferencias entre Zapata, quien exigía una distribución inmediata de las tierras de la hacienda a los campesinos, y Francisco I. Madero, quien por su parte exigiendo el desarme de la guerrilla. En julio de 1911, gran fragmento de los zapatistas habían donado sus armas. Empezó el caza de la guerrilla sobre los campesinos y después sobre el propio Zapata, que escapó por poco a su detención. Zapata esperaba que la reciente gestión asumiría sus compromisos en enseñanza agraria, pero Madero, sometido a la presión del ejército y de los sectores reaccionarios, hubo de exigir de nuevo la entrega de las armas. Ante el fracaso de nuevas conversaciones, Zapata elaboró en noviembre el Plan de Ayala, con el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, en el que declaraba a Madero incapaz de hacer cumplir los objetivos de la revolución, particularmente la variante agraria. Anunciaba la expropiación de 1/3 de las tierras de los terratenientes a cambio de una compensación, si se aceptaba, y por la fuerza en caso contrario. El plan elaborado por Otino Montaño desconoce a Madero y declara a Pascual Orozco cabeza de la revolución y, en su defecto, al propio Zapata. Propone que una junta nombre a un presidente interino que convoque a elecciones para integrar un Congreso que a su vez realice elecciones para conformar los otros poderes. Asimismo, exige la reivindicación de los campesinos, la repartición de latifundios mediante la expropiación a los hacendados con la indemnización respectiva, la restitución de terrenos, montes y aguas a los pueblos o ciudadanos que hayan sido despojados de ellos, y postula que la disputa armada es el único medio de conseguir justicia. El Plan de Ayala refleja la visión de Emiliano Zapata de justicia social y reforma agraria, con un énfasis particular en la devolución de tierras a los campesinos. Este plan se convirtió en un símbolo importante de la lucha zapatista durante la Revolución Mexicana. En enero de 1912, Madero nombra al general Juvencio Robles, jefe de la campaña en Morelos, quien devasta e incendia poblados, pero ante el fracaso de la operación envió al general Felipe Ángeles. Zapata realizó la primera operación de demanda agrícola conforme al Plan de Ayala el 30 de abril de 1912 en Ixcamilpa, Puebla. Luego de este primer acto de reivindicación agrícola, Zapata invitó a los hermanos Flores Magón a publicar en su periódico Regeneración en territorio zapatista, con el fin de contactar y formar alianza con el movimiento obrero. Esa sugerencia no fue aceptada. Atrapado entre revolucionarios y porfiristas reaccionarios, el presidente legítimo difícilmente podía mantener su cargo por mucho tiempo. Madero fue víctima de la traición de Victoriano Huerta, antiguo militar porfirista en quien confió y respetó su victoria sobre Pascual Orozco. En febrero de 1913 se dio la conocida Decena Trágica, en el que Huerta, con el apoyo de Estados Unidos, derrocó a Madero y también al vicepresidente José María Pino Suárez, y estableció una férrea dictadura contrarrevolucionaria. Esto del año de 1913 a 1914. Una vez que Huerta llegó al poder, los ataques del gobierno contra los zapatistas se intensificaron, pero fueron en vano. Emiliano Zapata fue nombrado líder de la revolución en detrimento de Orozco, quien había sido declarado traidor. Zapata detuvo los ataques huertistas y fortaleció su posición en el estado de Morelos. Zapata derrotó a las fuerzas federales en Jonatepec y confiscó una gran cantidad de suministros militares. El 30 de mayo de 1913, en San Pablo, Ostotepec, los zapatistas ratifican el Plan de Ayala, nombran a Zapata líder revolucionario, insinúan su desaprobación del Plan de Guadalupe de Carranza y exigen que sus demandas de tierras agrarias se conviertan en enmiendas constitucionales.
Esto a pesar de que los zapatistas luchan al lado de los carrancistas contra el dictador Huerta. En los meses siguientes, el ejército zapatista libertador del sur logró apoderarse de todo Morelos, incluido Cuernavaca, la mayor parte de Guerrero, incluidas partes de Chilpancingo, Pachuca, Hidalgo, partes del Estado de México, Chihuahua, Puebla y el sur del Distrito Federal. Huerta envía al padre de Pascual Orozco a hacer las paces, pero Zapata insiste en luchar contra el usurpador. Huerta ordena abolir la soberanía del estado de Morelos y lo declara territorio. Carranza contó con el apoyo de Pancho Villa, quien dirigió a los revolucionarios agraristas en el norte. Juntos lograron derrotar a Victoriano Huerta en julio de 1914. El apoyo de Zapata fue más reservado que efectivo, exigiendo que Carranza aceptara el Plan de Ayala, lo que no se materializó. Por otro lado, la campaña contra Huerta creó mucha tensión entre figuras de diferentes ideales. La nación demandaba principios democráticos y sociales, esenciales como igualdad, justicia, equidad y libertad, para un pueblo que sufrió de demasiados abusos durante el porfiriato. En este punto, Zapata se da cuenta que no goza de la confianza de Carranza porque su ejército está más cerca de la capital de la República. Obregón fue quien recibió la orden de aceptar la rendición de los federalistas y los constitucionalistas. Capturaron la Ciudad de México. Ante esto, los zapatistas están excluidos de todas las negociaciones y se les impide dirigirse a la capital. Por el contrario, Carranza ordena el sometimiento a los zapatistas y no accede a sus demandas de tierras de cultivo, creyendo que los hacendados tienen derechos conforme a las leyes vigentes. Zapata insistió en adoptar el Plan de Ayala y exigió la renuncia de Carranza, quien se opone a la reforma social. Venustiano Carranza aspiraba en asumir la presidencia y continuar los esfuerzos reformistas de Madero. Se dio cuenta de las dificultades y convocó a un congreso para buscar un acuerdo, pero solo logró temporalmente unir a los campesinos. El Congreso de Aguascalientes de octubre de 1914 reunió a la alianza de Zapata. Zapata no asistió a la convención, pero sí varios representantes del movimiento, que llegaron a la conclusión de que se oponía a Carranza. Eulalio Gutiérrez asumirá la presidencia provisionalmente. Por este motivo, Carranza no tuvo más remedio que abandonar la recién ocupada Ciudad de México y retirarse a Veracruz, donde estableció su propio gobierno. El 24 de noviembre, los zapatistas, al mando del general Antonio Varona, ocuparon la Ciudad de México. Días después, el 4 de diciembre, Zapata ingresó a la capital y se reunió con Villa, esto en Xochimilco, Distrito Federal. Los dos acuerdan luchar juntos contra Carranza. Villa aceptó el Plan de Ayala para la distribución agrícola, rechazó los cargos de traición contra Madero y prometió proporcionar armas a los zapatistas. Ambas partes acuerdan nombrar a un civil que simpatiza con la revolución como presidente de la República, esto una vez lograda la victoria. Además, Manuel Palafox, cercano a Zapata, fue designado ministro de Agricultura y Colonización Gobierno Convencionista, para llevar a cabo reformas agrarias en varios estados de la República. El 6 de diciembre de 1914, desde el balcón del Palacio Nacional, Francisco Villa y Emiliano Zapata presenciaron el desfile triunfal de los militares. Ya estando instalados en el Zócalo capitalino, el presidente interino Eulalio Gutiérrez los recibió desde el balcón principal del Palacio Nacional. Al llegar al Palacio Nacional, los generales pasaron por varios salones antes de reunirse y comer en un banquete brindado por Gutiérrez. Luego, se tomó una de las fotografías más emblemáticas de la revolución. Sin embargo, el apoyo militar de Villa se hace esperar y el representante zapatista en la convención, Paulino Martínez, fue asesinado por los villistas en la Ciudad de México. Luego, Zapata se retiró a su fortaleza en Tlaltizapán, Morelos, y rompió en secreto su alianza con Villa. La guerra continuó. En 1915, la derrota de Villa permitió a Carranza centrar sus ataques contra Zapata, que por su dedicación exclusiva a Morelos carecía de proyección nacional. En febrero de 1916, Zapata autorizó una reunión entre sus representantes y el general Pablo González, a quien Carranza
había encomendado la recuperación del estado de Morelos. Estas conversaciones fracasaron y luego González dirigió su ejército hacia Morelos. En junio de 1916 tomó el cuartel general de Zapata, el cual reanudó la guerra de guerrillas y logró recuperar el control de su estado en enero de 1917. La promulgación de la Constitución de 1917 y su artículo 27, que incluía la distribución agrícola, debilitó la causa zapatista y provocó divisiones y deserciones dentro del campo zapatista. Montaño fue asesinado, Palafox y Bárcenas se marcharon y los demás aceptaron el perdón de Carranza. Sin embargo, los zapatistas lograron capturar temporalmente Jonatepec, Cuautla, Yautepec y Cuernavaca. Zapata sabía que su fin estaba cerca y ordenó que se construyera un mausoleo en la iglesia de Tlaltizapán para él y sus generales leales conforme vayan muriendo. El 18 de agosto de 1918, Pablo González lanzó una nueva ofensiva contra los zapatistas, obligando a Zapata a trasladar su cuartel general de vuelta a Xochimilco. Zapata intenta llegar a un acuerdo de paz con Carranza, quien se niega rotundamente a reconocer al ejército como libertadores del sur. Pero la persistencia de la guerrilla zapatista socava la reputación del movimiento de Zapata a nivel nacional e internacional. Zapata ha flexibilizado sus posiciones más radicales porque sabe que no solo puede ganar y necesita aliados. El estado de Morelos está cada vez más aislado y despoblado por el hambre y la influencia española. En octubre de 1918, Zapata acordó aliarse con el obregonismo en la lucha por la presidencia de la República, siempre que aprobara el Plan de Ayala. En 1919, incluso en su estado debilitado, Zapata publicó un manifiesto culpando a Carranza de todos los sufrimientos del país, que enfrentaba una contienda por la sucesión presidencial entre Pablo González y Álvaro Obregón. La única esperanza de Zapata son nuevas alianzas para revitalizar su movimiento. En este sentido, se ha fabricado la traición del carrancista Jesús María Guajardo, quien llevó a la muerte a Zapata el 10 de abril de 1919 en el Cien de San Juan Chinameca de Morelos. Guajardo accede a entregar una gran cantidad de municiones, además de darle el as de oros, por lo que Zapata accede a reunirse en Chinameca para recibirlas. Cuando llegan, se enteran de que Guajardo los ha invitado a comer a la finca. Aproximadamente a las 2 de la tarde, en la puerta de la hacienda en que se espera a Guajardo, en vez de presentarle armas, la escolta de honor lo acribilla junto a su pequeña escolta de 10 elementos. Desde entonces empieza la leyenda. Zapata vive, escapó a la traición y va a volver a la lucha. Con el tiempo, Zapata se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los campesinos y otras personas marginadas. Su figura simboliza la resistencia a la opresión y explotación en el sector agrícola. Su legado sigue siendo una fuerza inspiradora que nos recuerda la importancia de la justicia y la defensa de los derechos de los más vulnerables a lo largo de la historia de México. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y también te agradezco por el apoyo. Ya sabes que en tu suscripción y con dejar un me gusta en este video me apoyarías muchísimo. Y también déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este personaje de la Revolución Mexicana, acerca de sus curiosidades, el Plan de Ayala o si hubo algún dato que no conocías. Por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.